Estamos de vuelta en Mesa Testigo, nos vamos a dar un gusto en Mesa Testigo y yo en particular vamos a hablar con Hernán Lascano, periodista, compañero del diario La Capital, autor con Germán de los Santos, grandes libros para entender lo que está pasando en Rosario, que son Los Monos, y otro libro que se llama justamente Rosario. Vamos a hablar sobre esta ola de violencia, pero también tratando de indagar un poco más en la profundidad de este fenómeno para tratar de entenderlo. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias por venir. A vos por invitarme. Bueno, preguntarte primero, a ver, pensando esta ola de violencia que está viviendo Rosario, a partir de estos hechos muy conmocionantes, estos dos taxistas, el colectivero, el chico de la estación de servicio, si tuvieras que ubicar el Big Bang de esta violencia de Rosario, ¿qué acontecimiento ubicarías? Bueno, por ahí lo que se puede hacer es comparar y contrastar con otros episodios en los momentos históricos recientes de Rosario, donde hubo una transformación en la dimensión cualitativa de la criminalidad y sus expresiones. A mí me parece que es un momento en cuanto a eventos criminales y en cuanto a su impacto en el sistema político, comparable al momento en que en el año 2013 se produjeron la secuencia de homicidios posterior al asesinato del líder de los Monos, Claudio Pájaro Cantero, donde hubo todo un rebufo, un rebote inmediatamente en esa semana. Mataron al bolichero de Villa Gobernador Galvez, donde se había producido su homicidio. Después, al día siguiente, hubo una balacera impresionante contra un vehículo frente al Distrito Sur, en el momento en que salían chicos de un jardín de infantes, Distrito Sudoeste, donde hubo 2 muertos. Y bueno, luego también me parece que podría parangonarse con el momento en que se produce la secuencia después de la condena a la banda de los Monos, la primera, por el tema provincial, digamos, por los delitos de asociación ilícita y de hechos violentos, los atentados a domicilios de funcionarios del Poder Judicial, atentados a tribunales, al Consejo Municipal, a la sede del MPA, al Servicio Público de la Defensa, que fueron todos eventos que produjeron una enorme obnubilación porque no se sabía de ninguna manera de dónde venía, quién los producía inmediatamente, digamos, a producirse este fenómeno, y dejaron justamente a la administración de gobierno en una situación de mucha perplejidad y con una idea de que no había posibilidad clara de lo que distingue justamente a la autoridad pública, que es el control sobre un territorio, ¿no? Me parece que esa situación ahora, con estos fenómenos que se dieron, que son impresionantes, que también perforan un límite una vez más. Lo digo porque no había habido atentados contra personas frente a la salida de un jardín, no había habido atentados a jueces en ningún otro lugar del país, y no había habido, hasta donde tenemos noticias, ataques tremendos contra personas no involucradas en las problemáticas penales, contra personas absolutamente ajenas a conflictos criminales. Y eso obviamente genera un fuerte impacto en la política. Hernán, ¿qué distingue a Rosario de otros grandes centros urbanos del país? Digo, en el caso de Rosario, de Córdoba, de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, lugares donde también se venden drogas en muchos momentos, pero en Rosario hay una característica especial, que es la violencia. ¿Por qué? A mí me parece que en Rosario se dan varias circunstancias que no es que no estén presentes en otros lugares, pero es como un fenómeno en donde hay una convergencia de distintas cuestiones. La primera que diría es una fragmentación muy fuerte entre los grupos criminales, donde justamente ninguno puede subordinar a otros. Hay algunos que son más importantes, pero en definitiva no hay una gran organización que genere un disciplinamiento, una cuestión de imposición de autoridad frente a su fortaleza. Esto empezó a pasar de una manera clara a partir de, como decía, el asesinato en 2013 de Claudio Pájaro Cantero, donde los monos justamente se dispersan, se fragmentan, se multiplican hacia otros lugares, pero pierden esa condición de líder incuestionable que hacía que, por ejemplo, las referencias de la barra de Central y News estuvieran ahí, digamos, justamente
redundancia, referenciadas. También con la caída de Alvarado. Entonces eso por un lado, está la fragmentación. Por otro lado hay fuertes vacíos de presencia institucional desde el Estado, para mí, que tiene que ver con la incapacidad que ha tenido la política, ya no una administración, sino todas, de darse una política pública con metas comunes, un plan, en definitiva, que se haya podido seguir en estos 10 años, donde la sangre se multiplicó y se mantuvo con altibajos, pero de manera estable, en comparación con otros lugares donde no tienen tasas de homicidio como Rosario, de 22 muertos cada 100.000 habitantes por año. Y me parece que el tercer factor importante es la disgregación de la Fuerza de Seguridad Provincial, la policía, que a diferencia de lo que pasa en otros territorios, básicamente como pasa con la Policía Metropolitana o la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires, o la Policía Bonaerense en el territorio bonaerense, en el conurbano sobre todo, que son los ejemplos más conspicuos, en Rosario el fenómeno criminal generó, digamos, en esta multiplicación de las bandas, toda una tramitación entre distintos sectores de la policía que hizo que la policía, ya no como fuerza singular, pudiera subordinar e imponer mando en esos sectores criminales con los que pactaba. Pactos hubo siempre, pero la distinción de la policía ha sido asegurarse el control en los momentos más calientes, ¿no? La capacidad de moderar o sacar de juego a los actores criminales que con más fuerza producían la inestabilidad política que trae la violencia. Esas cuestiones me parece que son las que de alguna manera distinguen a Rosario. Bien, a partir de los últimos hechos se instaló mucho la categoría de narcoterrorismo o terrorismo urbano, que más allá del diagnóstico tiene derivaciones prácticas. ¿Qué te parece esta categoría a la hora de pensar el fenómeno rosarino? Indudablemente, mira, desde un punto de vista puramente técnico, de análisis sociopolítico, me parece que el hecho de que se busque producir situaciones de terror a partir de crímenes espectaculares, tremendamente expresivos y atroces, de personas que están cumpliendo su trabajo como servidores públicos, como pasó con choferes del servicio de colectivos, como pasó recientemente con 4 taxistas, 2 los que generaron el último cimbronazo, con un playero de una estación de servicio, pero aparte atentados al transporte público. Bueno, son genuinamente hechos que buscan imponer situaciones de terror para lograr algún tipo de negociación. Más allá de que no esté claro todavía, digamos, qué es exactamente lo que se busca, y más allá de que hay algunos problemas en relación a inequívocamente construir evidencia que dice, bueno, que diga esto tiene que ver con esto otro, a mí me parece que estas acciones sí son hechos de terrorismo urbano. Y luego no se me escapa que el término narcoterrorismo tiene derivaciones que quedaron manifestadas de una manera muy clara cuando la ministra de Seguridad de la Nación, cuando el ministro de Defensa de la Nación empezaron a hablar de convocar a las Fuerzas Armadas, básicamente al Ejército, para tareas de seguridad interior. Lo que es un gran problema por muchas cuestiones. Primero porque, vos ya lo sabés, digamos, el pacto democrático en Argentina había, después de lo que fue la barbarie de la dictadura, corrido de lugar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior. Eso fue un consenso que está no solamente en la Ley de Seguridad Interior, sino también en la Constitución. Y bueno, y el hecho de que eso se subordine o se cambie, representa para mí una cuestión muy preocupante, porque además no tenemos ningún criterio de cuál puede llegar a ser la eficacia de fuerzas, digamos en este caso el ejército, en tareas para las que no tienen ningún tipo de conocimiento, para lo que no están probadas en la experiencia, y donde hay referencias atroces respecto de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Y donde hay también comparaciones con otros lugares del mundo que, si bien tienen fenómenos de la narcocriminalidad muchísimo más complejos que los de Rosario, los de Argentina, la participación, sobre todo en el control del delito urbano, ha generado masacres, ha generado fenómenos de corrupción
donde los principales participantes han sido aquellos que venían a combatir justamente el estado de cosas que producía la violencia. Me refiero a los sectores de las Fuerzas Armadas en México, en algún caso también en Colombia, ¿no? Entonces me parece que ese término, utilizar ese término no es nada inocente, y lo que busca es generar el fenómeno que a mí me parece inquietante y que, insisto, no creo, no tenemos ninguna referencia de que pueda funcionar, y que uno preferiría que de ningún modo ocurra. Ahí, paradójicamente, la que plantea mayor reparo en el gobierno es Villarruel, no necesariamente por una cuestión de una mirada progresista, sino todo lo contrario, de una mirada de, bueno, en los 70 la política vino a golpearle a la puerta de los cuarteles y hicieron el trabajo sucio, y después los dejaron en banda a nuestros camaradas de armas, ¿no? Sí. Digamos, me parece que la cuestión de Villarruel no es, a mi criterio, digamos, en mi análisis político, una preocupación ligada al estado de la sociedad, sino que ya tiene muy claramente una preocupación por este segmento, digamos, al que representa. Y justamente quiere evitar, parece claro en su discurso, esta cuestión de usa y tire, esta cuestión de meramente instrumental de las Fuerzas Armadas. Pero a mí me da la impresión de que ella también puede llegar a preguntarse, porque esto está en debate en los sectores conservadores, de qué puede pasar con una fuerza, porque nosotros estamos hablando, cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, pensamos generalmente en la oficialidad, pero las que vendrían a hacer el tipo de trabajo que se requiere para controlar el fenómeno de la violencia, es la suboficialidad, que ya tiene durante la dictadura la experiencia de las barbaridades que se han visto en todos los juicios de lesa humanidad, pero que aparte son personal que está muy mal pago, ¿no? Y que justamente es el campo orégano, y es lo que pretenden los sectores, digamos, que se dedican a este negocio absolutamente rentable para interactuar, ¿no? Entonces, me parece que eso, sectores, digamos, como los que representa Villarruel, lo ve y piensa, digamos, que es un factor peligroso que no va a resolver el problema, y que aparte va a generar tremendo descrédito y problema en la imagen interna que tiene hoy mismo el ejército, ¿no? Porque el ejército no es un ejército, no vienen marines o no vienen los gurkas, decía yo en una nota la vez pasada. Los que vendrían es una suboficialidad muy debilitada, muy frágil, sin experiencia táctica y estratégica, y sobre todo de entrenamiento, y sobre todo muy raquítica en cuanto a lo que son sus ingresos materiales. Casi como los pibes de Malvinas que mandaron en el 82, prácticamente mandarlos acá. Sí, sería una cuestión, digamos, que no garantiza ninguna eficacia más allá de la voluntad, ¿no? Insisto, digamos, no es una cuestión que uno quiera hacer una especie de pronóstico, ni quiera ser caprichoso, pero de lo que carecemos es de referencias que nos permitan decir por qué damos por sentado de que este tipo de intervenciones van a ser eficientes, van a ser eficaces. Hernán, en general el tema de seguridad, tanto desde los medios, pero también desde la política, se aborda desde un lugar meramente policial. ¿Cuántos, ante un hecho, bueno, hay que mandar más fuerzas? ¿Qué ángulos del debate sobre la seguridad te parece que están ausentes hoy en la discusión pública? Mira, cuando uno responde este tipo de cosas, en general, digamos, recibe réplicas fuertes, como si fuera una cuestión romántica, el tema de decir que estamos frente a un fenómeno de una sociedad de profundos contrastes sociales, donde hay muchísimos sectores que están absolutamente caídos y fuera de lo que es una sociedad integrada. Y a mí me parece que es interesante en ese sentido dar ejemplos. Nosotros ahora venimos de una secuencia que nos conmovió, con asesinato de 4 trabajadores públicos, con un atentado fallido a un colectivo que fue el 122, en el medio del crimen de uno de los taxistas y del chofer de la K, que se salvó esa persona porque hubo 3 balazos en el 122, pero no salió la bala que supuestamente, según esta persona dice, y se ven las imágenes, efectuó un disparo que justamente no tuvo recorrido. Pero el 3 de diciembre
antes incluso de que asumiera el gobierno de Puyaro, hubo un atentado idéntico de un trabajador, también un chofer de la línea 116 en Barrio Belgrano, en Eva Perón, cerca del Village. No me acuerdo exactamente la intersección, donde muere justamente un chofer que se llamaba César Luis Roldán. Es impresionante ver en las imágenes que las personas que producen este hecho huyen en bicicleta y en ojotas, ¿no? Lo que justamente revela la precariedad absoluta de lo que es el sector de mano de obra que produce estos desastres, ¿no? Entonces, es evidente que si solamente es el delito el que convoca a vastos sectores sociales para producir estos profundos desastres, si el Estado no da respuesta, digamos, el Estado, la sociedad en general, no solo el Estado, a sectores, y son justamente la criminalidad, el mundo de la economía delictiva, el que le puede ofrecer algo en términos de horizonte material y de inclusive posibilidad de producir afecto, pertenencia, no vamos a tener ninguna solución desde el punto de vista clásico, ¿no? Militar, con fuerza de seguridad, con más patrullaje, etcétera. ¿Ves en la dirigencia política, sobre todo de la provincia, un diagnóstico en ese sentido? ¿O los ves más enfocados en la urgencia? Y que digan, bueno, esto se puede llegar a discutir después. Francamente, yo creo que con muchos matices el problema, el costado social como generador de catástrofes en temas de seguridad pública en el gobierno de la provincia está presente. Ahora el hecho de que hayan relanzado el Plan ABRE, que implica, digamos, dimensiones de obras públicas y comunitarias, sobre todo en sectores importantes de Rosario, implica, digamos, una mirada no tradicional del abordaje del fenómeno de la seguridad. Estamos en una situación donde sí, el gobierno nacional, no tengo ningún problema en decirlo, tiene una absoluta falta de humanidad en la dimensión del problema, y todas sus soluciones tienen que ver con la cuestión, como dijimos, clásica de la seguridad. Pero yo creo que sí, esta circunstancia se ve. Y también creo que la cuestión clásica también está. A mí me parece que tiene que haber una solución desde el punto de vista del control estatal de la criminalidad. En ese sentido, me parece que lo que se produjo en las cárceles, más allá de que todavía no podamos decir con evidencia contundente que esto tiene que ver con lo que pasó, ha sido cortar un fenómeno que en las audiencias de juicio se veían permanentemente, que es gente dentro de la cárcel organizando el fenómeno de la violencia y de la economía criminal en las calles de Rosario. Con el corte del manejo de teléfonos adentro, con las requisas, digamos, robustecidas, con el endurecimiento de cuestiones que tenían que ver con las visitas, evidentemente vino este rebufo. Y sí me parece que hay una situación donde podemos hablar de que se produjo algún tipo de pacto o acuerdo. Lo podemos inferir con delicadeza por el hecho de que es impresionante cómo en el mes de marzo y de febrero bajaron los homicidios en Rosario y bajaron sobre todo las balaceras. En Rosario estamos terminando el mes de marzo con 8 muertos cuando hubo 15 el año pasado, terminamos con cerca de 10 en febrero cuando hubo 35 en 2023 y es difícil imaginar que eso se relacione con alguna eficiencia, como dijo Patricia Bullrich, en el accionar de las fuerzas que están en territorio, porque también estaban en territorio cuando en determinado momento se quiso producir la muerte de 4 trabajadores y se lo hizo, ¿no? Me parece que eso tiene que ver más con un acuerdo o con un pacto de poner una pausa relativo justamente a lo que pasó en la cárcel. Ran, no quiero que terminemos la charla si hacerte la pregunta, que da para toda una entrevista completa, pero digo, sobre el rol de los medios en este momento, ¿no? Porque una de las discusiones que se generó a partir de las amenazas o de los famosos escritos, se difunden, no se difunden, pero te quería pedir una pequeña reflexión sobre el rol de los medios en este momento en la cobertura de la violencia y demás. Vos sabés que no quiero responder sin compromiso y al mismo tiempo no quiero ser precipitado, porque pasa esto. Cuando los fenómenos que se producen son todo el tiempo nuevos, eso va generando una necesidad de revisión y también va produciendo situaciones que pueden ser muy poco desde los medios
beneficiosas para la comunidad en general, ¿no? A mí me había parecido bien que los medios se dieran en el mes de enero un acuerdo a partir de una interacción entre el gobierno provincial, el Sindicato de Prensa de Rosario y también el Foro de Periodismo Argentino, de limitar, por ejemplo, el contenido de carteles que sirven para propagar lo que en definitiva los mensajes que los sectores criminales quieren dar. Se puede discutir cuánta eficacia puede tener el hecho de silenciar eso, pero a mí me pareció bien, sobre todo cuando aparecieron carteles últimamente, después en esta secuencia de muertes, que no podíamos saber de dónde venían. Voy a dar un ejemplo burdo. En determinado momento en Rosario se difundieron carteles con amenazas de bomba a colegios que luego se descubrieron que eran juegos prácticamente de chicos, que eran parte de esas comunidades escolares. Entonces ahora no sabemos quién puede aprovechar la volada, tal vez para hacer un chiste o tal vez para generar algún tipo de notoriedad o impacto. Y creo que los medios que se habían dado ese compromiso volvieron para atrás, y a mí me parece que es cuestionable eso. Más allá de que no quiero hablar como si uno estuviera exento de responsabilidades por esto que pasa, ¿no? Por esto de que la dinámica es muy fuerte. Pero los medios incumplimos este compromiso que nos dimos, y a mí eso me parece reprochable. Como me parece reprochable, tremendamente reprochable, haber difundido, por más que fueran editadas, imágenes que son terribles y que no tienen ningún valor más que atizar la emocionalidad más extrema, por ejemplo, dando secuencias de la muerte del playero de la estación de servicio, ¿no? Eso me parece que no le hace ningún bien a los medios ni a la comunidad, y sobre eso tenemos que tener responsabilidad, porque también creo que propaga este tipo de actuación de los grupos que hacen esto. Hernán, gracias por venir esta noche a Mesa de Testigos. Muy gentil, gracias. Un gusto. Quédense, ya volvemos con más Mesa de Testigos después de esta pequeña pausa.